Y bueno, después de este gran boom en satélite, que realmente era increíble porque era una zona geográfica relativamente pequeña, no sé cuántos kilómetros cuadrados pueda tener, pero había muchas más bandas y de mucha más calidad que en varios estados de la República juntos, ¿no? Era impresionante, o sea, satélite solo casi podía rivalizar con toda la Ciudad de México en cuanto a la producción y lo que estaba pasando, ¿no? Digo, en la Ciudad de México en ese entonces estaban surgiendo bandas como eh, Los Estrambóticos, Molotov, La Gusana Ciega, pero pues Satélite estaba con estas bandas que te menciono, a las cuales luego se les sumó Secta Core, que eran de aquí de Lomas de, bueno, son de aquí de Lomas de Tizapán, Resorte, etcétera, ¿no? Entonces, realmente era una cosa impresionante lo que estaba pasando en Satélite, y de lo analizaras por donde lo analizaras, pues merecía toda una explicación cultural, social, ¿no? Ver cuál era el contexto en el cual estaban surgiendo estas bandas, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Bravo, soy periodista e investigador de rock, especialmente de rock en español, rock mexicano. Yo soy una persona que nació en el seno, en la casa de un músico, ¿no? Mi papá tocaba en una banda de rock and roll de los 60s, vivíamos en un departamento en la colonia Anzures, no demasiado lejos de acá, y bueno, ya de ahí eh, nos cambiamos a diferentes partes de la Ciudad de México, casi siempre por el centro. Y lo primero que yo recuerdo de Satélite fue que, digo, además de haber venido y haber escuchado todo que todo el mundo nos enteramos de que era el primer gran mall de la ciudad, ¿no? El Plaza Satélite. Mis vecinos, que eran mis mejores amigos, de repente un día nos dijeron, ¿sabes qué? Cuando éramos todavía niños, nos vamos a ir a cambiar a Satélite, ¿no? Entonces fue así como una tragedia que mis mejores amigos se fueran a ir a un lugar tan lejos, ¿no? Que era así como, uff, nos lo imaginábamos como algo lejísimos. Y fue lo primero que yo recuerdo de haber pensado en Satélite como un lugar que ubicaba perfectamente y a la vez lo sentía tan lejano, ¿no? En lo musical, pues bueno, estudié periodismo, no terminé porque tuve la oportunidad de entrar a un periódico a los 18 años y me tocó, gracias a la suerte, ya conocer a artistas importantes del rock en español, me refiero a haberlos escuchado, gente como Miguel Ríos, como Mecano, como Radio Futura, como Soda Stereo, Charly García, por un amigo español y por un amigo argentino, había podido conocer esa música antes de que fuera el boom, lo que se conoció como el boom del rock en español. Entonces, con mis conocimientos y todavía como un imberbe periodista y con esa cultura musical que, bueno, desde muy chico había tenido también con el rock, pude tener esta oportunidad en un periódico importante, ante la situación de que nadie conocía, nadie sabía quién era Miguel Mateos, nadie sabía quién era Luz Casal. Entonces empezaban a venir a México y no había quien los entrevistara realmente, les pudiera hacer una entrevista. Entonces, pues, ese chamaco de 17, 18 años me mandaron a hacer esas entrevistas y ahí fue mi inicio, ¿no? Al poco tiempo hice el primer programa de radio en la Ciudad de México dedicado al rock en español como tal. Ya había habido otros programas dedicados al rock español, donde tocaban solamente rock español. Y este programa en la FM, inspirado en una estación que se llamaba Espacio 59, que fue la primera estación que empezó a tocar revuelto, digamos, músicos mexicanos, argentinos y españoles. Hice ese programa que se llamó Hispa Rock, en una estación que se llamaba, que ahora es Digital 99, y ahí hicimos ese primer programa que pasaba diario y fue muy exitoso. Y bueno, ya después de allí empecé a hacer una revista que se llamó Nuestro Rock, después de haber colaborado en El Universal, en el periódico Reforma, también estuve un buen rato. Esta revista pues fue la primera revista en llegar a 100 números publicados después de añísimos que no pasaba. Fue una época increíble, muy intensa, de dormir a veces en los cierres de edición 4 horas al día. Fue una locura total, pero fue muy gratificante. Y luego pues, también participé en Órbita 105.7, que fue una estación importante de rock también. Y bueno, muchas cosas. Tuve la oportunidad de trabajar en la oficina donde estaba en algún momento Caifanes y Maldita Vecindad. Entonces yo trabajaba ahí en el área de prensa y también fue una experiencia brutal porque
pues era justo el momento en que estos dos grupos eran los dos grupos más importantes de México, ¿no? Entonces, viajes a muchos países, a muchas partes de la República. Fue verdaderamente unos años increíbles, intensos, y luego viene una etapa un poco más tranquila, digamos la más reciente, en donde todos estos conocimientos, toda esta investigación, la vuelco en un proyecto que le presento a la Fonoteca Nacional de México hace unos 9 años, y empezamos a hacer una memoria histórica del rock mexicano a través de sus sonidos, a través de una colección de discos que yo tengo que ya rebasa los 8,000 discos de rock mexicano. Estoy hablando de discos oficiales, vinilos, CDs y algunos cassettes, pero todos ediciones oficiales, no demos, ¿no? Porque bueno, demos son muchísimos también, ¿no? Pero esto yo me aboqué a la parte, digamos, oficial, a las ediciones formales, y tengo más o menos como 8,000 testimonios grabados, con lo que hemos ido creando esta memoria histórica en la Fonoteca Nacional de México, digamos ya con un carácter más, pasando como del periodismo a algo más investigativo y de fondo en una memoria histórica, ¿no? de lo que es el rock mexicano después de más de 60 años de historia. Comentaba fuera del aire que a mí siempre me ha gustado la cuestión geográfica, ¿no? Desde que tengo uso de razón, no sé, veía que los Beatles eran de Liverpool y tal otra banda de no sé dónde, como que siempre trataba de ver de dónde venía la música que me gustaba, ¿no? Era una inquietud que siempre tuve, y cuando empecé a desarrollar el periodismo a través de los micrófonos y entonces máquina de escribir y luego computadora, pues trataba de documentar de dónde eran las bandas, ¿no? Cuando hablaba de una banda mexicana, si eran de Guadalajara, si eran de Tijuana, o de qué parte de la Ciudad de México, si eran de Coyoacán, que muchas de estas bandas que protagonizaron ese boom del 88, pues eran del sur, la mayoría, y de repente en este trabajo, cuando estaba reseñando cosas, o había bandas que me estaban llamando la atención en diferentes eventos que había a finales de los 80s, principios de los 90s, me di cuenta que varias de las bandas que estaban empezando a destacar y que estaban empezando a hacer cosas interesantes provenían de esta zona, ¿no? Porque originalmente cuando ellos me decían, pues yo soy de Naucalpan o soy de Tlalnepantla, pero realmente ubicando ya la colonia, ¿no? Si tú ibas a la guía Roji, que antes no había Google Maps, había guía Roji, y ahí te podías dar cuenta cuáles eran estas colonias o estas zonas que englobaban lo que los fuereños veíamos como la zona de satélite, ¿no? Que iba más allá de ciudad satélite, ¿no? Y que abarcaba Echegaray, Santa Mónica, etcétera, ¿no? Lomas Verdes, toda esta zona, digamos, como tal. Y entonces me empecé a dar cuenta que muchas de estas bandas que estaban empezando a llamar la atención y que estaban empezando a destacar en concursos, ¿no? Como el concurso de la Batalla de las Bandas de Rocotitlán, que era un concurso muy prestigiado en aquel entonces, eran de satélite, ¿no? Bandas como Cristagali, como Consumatu Nest, como El Clan, que tuvieron lugares muy importantes en esos concursos de insignia. Varios de ellos ganaron o quedaron en segundo lugar, y tenían propuestas verdaderamente que llamaban mucho la atención porque estaban muy al día, ¿no? Sonaban muy de vanguardia, o las otras que no estaban tan de vanguardia sonaban de una manera muy compacta, ¿no? Ya muy bien elaborada, con muy buena presentación. Y obviamente pues el caso que llamaba más la atención en aquel entonces pues era Café Tacuba, ¿no? Yo recuerdo que en una entrevista que le estaba haciendo a Sergio Arau, por ahí sí habrá sido 89 yo creo, me dijo, ¿sabes qué, manito? Acabando la entrevista me dijo, tienes que ir a ver una banda que se llama Café Tacuba, están increíbles, van a tener su segundo concierto aquí en El Hijo del Cuervo, él vivía por Coyoacán, es más, es al rato, dice, si quieres vamos, y el chiste es que terminamos yendo, éramos 30 pelados, viendo a Café Tacuba en El Hijo del Cuervo, ahí en Coyoacán. Impresionante, ¿no? A mí realmente me voló la cabeza porque era algo completamente diferente a lo que te podías esperar de una banda de rock, ¿no? Y bueno, pues esta es una revista casi icónica de 1994 que le dedicamos la portada a Café Tacuba. Fue de las primeras portadas que se dedicaron a este grupo. Fue una sesión que hicimos en un estudio fotográfico que estaba
en las Lomas de Chapultepec. Era una casa abandonada, una residencia fantástica que alguien nos consiguió, y en donde un fotógrafo francés que también alguien nos había recomendado y que quería hacer como un portafolio ahora que estaba en México, nos cobró muy barato y hizo unas fotos increíbles. Recuerdo que este personaje, cuando llegaron los Café Tacuba, que eran amigos míos, les dijo: oigan chicos, ¿qué les parece si hacemos unas fotos desnudos? Creo que todavía no terminaba la frase cuando ya se habían empezado a desvestir, lo cual fue una sorpresa para todos, que ellos venían en muy buena onda. Y hicimos estas fotos, ¿no? Que quisimos hacer como este fondo también color carne, para no caer en lo amarillista, no caer como en algo, pues sí, que resaltara mucho su desnudez, sino al contrario, ¿no? La idea de la sesión en esta onda era como algo muy natural, muy pues así, ¿no? Hasta medio hippie si quieres. Y luego pues viene ya primero una parte en donde hicimos esta sesión fotográfica aquí a los pies de las torres de satélite, de la cual ya platicamos en la entrevista. Y bueno, logramos reunir a todas estas bandas, incluida Café Tacuba, para hablar sobre el sonido satélite, ¿no? Que pues los fuereños realmente no nos explicábamos qué les daban de comer en satélite, que de repente había tantas bandas, que era algo verdaderamente increíble, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos a Camposanto, a la Concepción de la Luna, aquí tenemos a Los Lagartos, a Insignia, el Clan, a Consumato Unest, a Crista Gali y obviamente Café Tacuba, que en aquella ocasión llegaron ataviados como si fuera un grupo grunge, ¿no? El cual fue bastante divertido. Y bueno, ya más adelante en la revista viene ya el reportaje propiamente de Café Tacuba, con esa sesión que ya les platicaba. Aquí todavía las desnudez no aparecían en su totalidad, digamos que estaba su ropa interior. Y bueno, básicamente tenemos también este póster de Café Tacuba. Y bueno, fue una revista que causó mucha sensación, porque inicialmente, bueno, además de que Café Tacuba estaba sacando el que para muchos es su mejor disco, que es Re, nos la prohibieron en Sambors, luego la aceptaron, y luego tuvimos que hacer un tiraje especial para que se fuera a Perú, porque ellos justo se llevaron unas revistas a Perú, 2 o 3, y alguien la vio allá y dijo: ¿sabes qué? Yo quiero un tiraje especial. Se hicieron los arreglos para que se pudiera hacer ese tiraje, y se fueron no sé cuántas miles de revistas a Perú, y ahí también este número en particular se movió allá, con ese reportaje del sonido satélite. Okay. Y luego, unos años después, hicimos una segunda parte de la sesión de satélite, con otras bandas, con las mismas bandas en algunos casos, y agregando principalmente a Secta Core y a Resorte, que eran dos bandas también de esta zona que surgieron y que se volvieron muy importantes. Pues sí, básicamente invitarlos a que nos sigan. Me considero ya más que de otra cosa, principalmente un melómano, que pues, me involucro en varios proyectos, estoy haciendo varias cosas. Entonces, a la gente que le gusta este tipo de música, de satélite, de cualquier parte, nos pueden seguir en las redes sociales a través de @rbravo_rock, R de Ricardo, Bravo Rock. Y ahí estamos haciendo varias cosas, compartiendo sobre todo en Facebook, es donde estoy más activo. Y también en Facebook tenemos un grupo que se llama Sonido Satélite, en donde pues hacemos estas remembranzas, ponemos discos, nos acordamos de cómo era ese disco, esa banda, etcétera, ¿no? Y ahí en esa comunidad hay muchos de los músicos que pertenecieron a estas bandas compartiendo memorias y todo esto, ¿no?